Para realizar la marcha de rayos del ejercicio número 2 de dioptras esféricas, primero tenemos que extraer todos los datos necesarios para poder llevar a cabo el gráfico de la marcha de rayos. Para eso vamos a extraer la distancia focal objeto, la distancia focal imagen, la distancia a la que se encuentra el objeto, que es S, la distancia a la que se encuentra la imagen, S', y que es la altura del objeto, y prima, que es la altura de la imagen, R, que es el radio de la dioptra esférica. Ustedes podrán observar aquí arriba que yo puse escala 0.25 y escala 0.50. Es porque yo apliqué en esta parte una escala de reducción de 0.25. Es decir, que ustedes al resultado, al valor, por ejemplo, en este caso que es el valor de el foco objeto, la distancia focal objeto, por 0.25, de forma tal que nos quede un poco más pequeño la medida de la distancia focal objeto. Y acá, en esta parte, yo hice una escala de reducción de 0.5, porque si yo aplicaba esta escala ahí, iba a quedar muy pequeña, entonces apliqué 0.5, ¿sí? Entonces ustedes ahí pueden ver que en esta parte apliqué 0.25 y en esta 0.5. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a trazar el eje óptico, ¿sí? Y yo definí un punto acá, al cual ya le puse la B corta, que me indica que es el vértice por donde va a cruzar la dioptra, ¿sí? Y ustedes, para poder realizar la marcha de rayos, lo primero que vamos a hacer es trazar la dioptra. Y para eso tenemos que tener en cuenta el radio de curvatura. Ustedes pueden ver que el radio de curvatura es de 8 centímetros, pero aplicando una escala de 0,5, una escala de reducción, yo multipliqué 8 centímetros por 0,5, me da 4 centímetros. Entonces, como es positivo, ustedes pueden ver que es positivo. Recuerden que el radio, cuando es positivo, su centro de curvatura va hacia la derecha, y cuando es negativo, a la izquierda. En este caso es positivo, entonces va a ir a la derecha. Desde el vértice hasta el centro de curvatura, entonces hay 4 centímetros. Y aquí estaría el centro de curvatura, exactamente a 4 centímetros. Y ahí vamos a marcar con una C, que ese es el centro de curvatura. Y marcamos el punto donde es exactamente el centro. Una vez marcado el centro de curvatura, yo puedo trazar la dioptra. Yo voy a apoyar en el centro y voy a trazar pasando por el vértice. Y ahí lo vamos a hacer. ¿Sí? De esta forma ustedes trazan la línea que divide los dos medios, que en este caso es una dioptra esférica. Ahí estamos. Bueno, una vez que trazamos la dioptra, lo siguiente que podemos hacer es marcar los focos. ¿Cómo vamos a marcar los focos? Teniendo en cuenta las distancias focales. Vamos a marcar primero el foco objeto. Para marcar el foco objeto tengo que tener en cuenta la distancia focal objeto, que en este caso es de 33,25 centímetros, pero aplicando una escala de reducción de 0,25 me queda en 8,31, 8,3. Fíjense. El foco objeto en este caso es positivo, y recuerden que el espacio objeto está a la izquierda. Entonces, como es el foco objeto y es positivo, se va a encontrar en el espacio objeto. Y lo vamos a marcar siempre desde el vértice. 8,3. Y ahí marcamos, ¿sí?, a 8,3. Y en este punto
marcamos la distancia focal con minúscula. Esta es la distancia focal objeto. Pero el punto que vamos a marcar es el foco objeto. Y el foco objeto lo vamos a escribir con la F mayúscula. Ahora el foco imagen, ¿sí? Tenemos que el foco imagen tiene un valor de 41,25 centímetros. En la escala de reducción me queda en 10,31. Como el foco imagen es positivo, va a ir en el espacio de imagen, es decir, a la derecha. Y lo vamos a trazar acá. 10,1, 2, 3. Y en ese punto me va a quedar determinado el foco imagen, que es F mayúscula prima, ¿sí? Bueno, ahora una vez que tenemos definidos los focos, nos queda definir dónde está el objeto. Y el objeto va a estar a una distancia que la vamos a llamar S, ¿sí? S tiene una distancia de 20 centímetros, pero como lo multipliqué por 0,25 me va a quedar en 5 centímetros. Y esta es la distancia objeto. Como es la distancia objeto y es positiva, va a estar en el espacio objeto, es decir, a la izquierda. Vamos a marcar 5 centímetros. En ese punto va a estar el objeto, es decir, la flecha, que tiene un tamaño de 1 centímetro, pero usando una escala de reducción me queda en 0,5. Es decir, en este punto y sobre el eje óptico, porque Y es positivo, va a estar Y. Bueno, una vez que tenemos el objeto posicionado sobre el eje óptico, vamos a proceder